Allí Añane. Kita itini maro itini shanika payani sai heda sinanta Amazonia ki maro itini anam pitsegi Peru. Pamena heda pinna kapche kita ite ashtoa gotsi haka señal ki TV Peru. Tema no kimos naka andaruete no pason hetimi pamena heda pinna naka. También llamen a bakir iroñaka titulares. Hoy en Allí Añane, la flotilla Yacumama navegó el río Amazonas y llevó sus demandas a la COP30 en Belén, Brasil. Los ríos de la Amazonía y las amenazas que enfrentan es el tema que estaremos tratando con Hugo Montoro. Alicia Banto, experta en gestión ambiental y derechos de los pueblos indígenas, nos hablará sobre la afectación de la minería ilegal en los pueblos indígenas y una interesante nota sobre la importancia real de las abejas nativas de Perú frente a las pérdidas de bosques. Esto y mucho más en los próximos minutos. Quédese con nosotros, que aquí empieza Allí Añane. Ora flotilla Yacumama anata kota que okarata que 3.000 kilómetros oshtoba que anta glaciar Cayambe, Ecuador, Irohatzita, Aretanta, Cari Anta, Belén do Pará. Tema ana quiero anta COP30 y Cobayetiri y ahora pueblos tema iroñaca y dirori payeni y aret mamento cojeta rori a la Amazonía. También llamen a bakir iroñaca oka nota. La flotilla amazónica Yacumama llegó a Belém do Pará después de recorrer más de 3.000 kilómetros desde el glaciar Cayambe, en Ecuador, en un viaje que unió a más de 60 activistas y defensores del territorio provenientes de distintos continentes. Su misión, llevar hasta la COP30 un llamado urgente por justicia climática desde los pueblos del río y del bosque. En esta travesía se denunciaron las amenazas del extractivismo y se mostraron alternativas impulsadas por comunidades indígenas, guiadas por un conocimiento ancestral que protege la Amazonía desde tiempos inmemoriales. É cenário muito diferente. É cenário que talvez em milhares de anos não se falava no Brasil, que estaríamos nessa unificação de mais de 60 organizações e mais de esse tanto de países juntos, reunidos, para falar sobre um tema em comum: defesa dos territórios e defesa de um planeta. Entre los tripulantes viajaron representantes peruanos de organizaciones como Muyuna Fest y FENAMAT, quienes provienen de algunos de los territorios más amenazados del Perú. Ellos acompañaron esta ruta internacional que conectó comunidades ribereñas con los debates globales sobre clima, llevando historias, saberes y advertencias de quienes viven día a día los impactos del cambio climático. Sabemos que el país de Brasil tiene la identidad, la presencia de pueblos indígenas más grande que nuestro país, y unir nuestras voces va a hacernos mucho más grandes, más fuertes, porque unidos es cuando más se pueden conseguir lograr objetivos claros a favor de nuestra sociedad como pueblos indígenas. La flotilla es una oportunidad única para poner en la mesa esos contextos reales que hoy enfrentamos como país, como parte de la Amazonía latinoamericana. Encontramos jóvenes que comparten territorio con pueblos en aislamiento, y los líderes están ahora en esta flotilla representando a sus comunidades, a sus territorios, y además pues compartimos esto de que muchos de las comunidades y países que tenemos aquí, de nacionalidades,
comparten los conflictos extractivistas que venimos sufriendo en varios territorios en Perú, en Colombia, en Ecuador, ahora que actualmente estamos en Brasil. Justo acabamos de visitar una comunidad. La llegada de la Yacumama a Belém marca el fin del recorrido fluvial, pero el inicio de una presencia colectiva en la COP30, que contará con la mayor participación indígena registrada. La flotilla espera que los líderes mundiales escuchen las voces del territorio, voces que no hablan de números ni de carbono, sino de vida, justicia y memoria. En este marco, también se presentarán las películas creadas en los talleres de Muyuna Fest, como testimonio vivo de las luchas amazónicas. En este grupo, ¿no?, de jóvenes en las cuales vengo acompañando también en esta flotilla, donde que vengo recogiendo muchas experiencias, compartiendo las experiencias con diferentes pueblos indígenas de toda la Amazonía que venimos recorriendo. Para mí es muy importante poder llevar este mensaje también a la COP y ver las necesidades y las problemáticas que vienen enfrentando estos pueblos indígenas, que también no son escuchados, no solamente en el Perú, sino en diferentes países que conforman la Amazonía del mundo. Hoy, la flotilla Yacumama llega a Belém, pero su verdadero destino es el corazón del mundo, porque cada remo que tocó el agua, cada voz indígena que se alzó en el río, nos recuerda que la Amazonía no es un territorio distante, es un ser vivo que sostiene nuestra propia existencia. Quienes viajaron en esta embarcación traen consigo el pulso de la selva, el eco de los pueblos que resisten y la esperanza de que, esta vez, en la COP30, el mundo escuche. Que la Madre del Agua siga guiando este camino y que su llamado urgente, profundo y sagrado no se pierda jamás. Kameta iro pero antakiri meko ka flotilla Yacumama. Añako takero ka cambio climático, ejatzita antayetzirori meka antawairitz payeni ilegales, totayetzirori inchato. Y hata que osheki indígenas anta COP30. No shanika, poya kotavejena. No pia pajirika no que tata kacheri yo era consultor especializado en temas amazónicos. Ahora que no pillas esta. ¿Sabías que, Pillo Timpa? ¿Sabías que en el Perú se han descubierto nuevas especies y subespecies de polillas? El hallazgo de la Treana zapateri y la Leucotmemis tórrida stemsorum en áreas naturales protegidas nos recuerda la importancia de proteger nuestra abundante biodiversidad. ¿Sabías que, Pillo Timpa? Apita bajerota programa Ashi Añane. Tema capchiquita y de Ikimantayana, Hugo Montoro. Irin Tirirori, consultor especializado en temas amazónicos. ¿Qué tal, Hugo? Quintanteri Cintia. Bienvenido al programa Ashi Añane. Muchas gracias. Skama okanda kotaka iloñaka piña kotakerora. Ni japa yeni anda Amazonía aquí. Ay satita, avisana que te ma osaren site. Piña kotakromeka ora antarotaje nihya piriayetaje poñashta. Cuando cooperotaja iloñaka okani jaki anta. Ñawi etakro seco tenda hidrológico. Definitivamente se están observando los eventos extremos con mayor severidad. Es decir, como sabemos, los ríos tienen una época en la que crecen, otros en los que baja su nivel. Pero estos eventos extremos, cuando sobrepasan el nivel promedio y empiezan a inundar mayor cantidad de zonas, antes se veían cada 15, 20 años, ahora
se ven en periodos más cortos, ¿no? Cada 2 o 3 años o a veces años consecutivos se presentan estos eventos extremos en el que el nivel del agua sube mucho más y también con la sequía se hacen mucho más pronunciadas, ¿no? Y como de alguna forma los ríos terminan siendo quienes llevan el ritmo de la vida en la población o en la región amazónica, pues estas poblaciones y en general todo el sistema se viene viendo afectado, ¿no? Eso es por efectos de la subida y bajada. Respecto a la calidad del agua, también, ¿no? El crecimiento de las ciudades está, como sabemos, las poblaciones tendemos a generar mucha basura, muchos residuos. Y desafortunadamente en muchas grandes ciudades amazónicas o en ciudades medianas de la Amazonía, muchos de los desperdicios terminan en los ríos y eso degrada significativamente la calidad del agua, ¿no? Entonces yo creo que esos temas están afectando de una manera importante. Cada cosa que ironia ka abismo pero chirori meka ara asaria yeta karori pega anya kota kiro meka ara maro etene ironia ka antani haki payeni oponyashta ara Amazonía ki aisatita paitama amena pero taiteri ironia ka o shinchini ametakotan charori. Hay algunas situaciones en los ríos que son propias de la naturaleza, agravadas definitivamente por algunas actividades del hombre, como por ejemplo estos eventos extremos que son más frecuentes, y también las actividades que el hombre está desarrollando en la Amazonía, ¿no? De alguna forma todas estas actividades, como podrían ser la deforestación, la minería que se desarrolla en las riberas de los ríos y muchas veces está incluso en el mismo cauce del río, son eventos que están relacionados, están concatenados. Y la afectación desde el punto de vista que yo investigo se ve o se nota en los sedimentos. La Amazonía se ha formado con el agua que fluye por la lluvia, cae sobre los Andes, arrastra parte de los Andes, se va particulando, se va haciendo material mucho más menudo y va llenando el plano amazónico, ¿no? Entonces podríamos decir que la Amazonía son pedacitos de los Andes que han cubierto todo este espacio. Entonces, estos pedacitos que yo llamo, en términos un poquito más técnicos, se llaman sedimentos. Y los sedimentos son los que van dándole forma a los ríos y también cargan nutrientes que permiten el desarrollo de las plantas. Entonces, cualquier alteración en los sedimentos, como por ejemplo la deforestación, que hace que la planta no pueda contener estos sedimentos y que se vayan de una manera normal, empieza a generar cambios en la morfología o en los cambios de los ríos. Si a eso le sumamos que empezamos a hacer actividades de minería, por ejemplo, en la que hemos pasado o se ha pasado del minero pequeñito que va con una bandeja y lava el oro, hemos pasado al tipo de minería que va con maquinaria pesada, con cargadores frontales y se saca de golpe toneladas y toneladas de sedimento. Busca el oro y lo vuelve, o sea, el sedimento que no contiene oro y si ha sido contaminado con mercurio, vuelve al río. Entonces se empiezan a sumar estos factores y empiezan a haber cambios significativos en el cauce de los ríos, ¿no? Entonces, cuando vienen estos episodios de creciente y vaciante de los ríos, empiezan a comportarse de una manera anormal. Las poblaciones se van asentando y de repente se ven afectadas porque el río empieza a ser mucho más erosivo o que empieza en algunos lugares a dejar más sedimento del que normalmente tenían, ¿no? Y encima esos sedimentos vienen contaminados. Entonces, yo creo que es esta concatenación, esta suma de situaciones, las que empieza a generar situaciones complicadas y que son, en muchos casos, difíciles de atender, ¿no? ¿Qué atender primero? ¿Cuál es lo más grave? Es difícil señalar una en particular. Yo creo que tiene que abordarse de manera integral esta situación. Yantay atiri maro itini meka oka antaweren sipayeni yora atiri payeni aisatita kemita chari minería aisatita tala opoñashta añay takiri meka kanta itiri meka shekita ke meka atiri payeni nampitsiki ara aisatita salud maro itini antani haki paye ara Amazonía ki payeni. Creo que estos aspectos
están relacionados entre sí, ¿no? Usualmente, años atrás, décadas atrás, las ciudades amazónicas suelen ser núcleos familiares o núcleos comunales relativamente pequeños, ¿no? 10 familias, 12 familias, que tienen una capacidad que tenían o tienen, todas las que se mantienen aún así, una capacidad de adaptarse a las condiciones del bosque, ¿no? Y luego se le deja descansar a ese espacio, lo que se conoce como las purmas, ¿no? O sea, yo cultivo acá, me produce 1 o 2 años y luego dejo que el bosque se recupere y cultivo en otro lugar. Pero cuando se asienta una gran ciudad, esa movilidad se va perdiendo, ¿no? Y nos empezamos a asentar más con cemento, con grandes edificios, con embarcaciones más grandes y nuestra capacidad de adaptarnos a las condiciones del bosque empiezan a perderse. Entonces ya tenemos 2 factores. Por un lado, una gran ciudad que genera muchos residuos, que genera mucha basura, que tiene un flujo de desagüe muy intenso, y aunque es un tema que no se toca mucho, las grandes ciudades en la Amazonía no tienen las mejores plantas de tratamiento. O sea, cuando las hay, no necesariamente están recogiendo todos los desagües de la ciudad, de toda la población, y en muchos casos no están presentes estas plantas de tratamiento. Entonces el río termina recibiendo estos contaminantes de manera directa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el río Nanay, por ejemplo, en Loreto, ¿no? El río Nanay cumple muchas funciones, ¿no? En este momento, de lo que se sabe en las noticias y las investigaciones que se están haciendo, la minería se está llevando en las partes altas. Y la ciudad de Iquitos recibe las aguas del río Nanay. Y de hecho, toma el agua que va a abastecer a la ciudad de Iquitos, la toma el río Nanay. Pero está la minería más arriba, botando sus contaminantes, esa agua contaminada llega a la planta de tratamiento. La planta de tratamiento, cuando se construyó, no necesariamente consideró que se iba a llevar esas actividades. Entonces, los procesos de tratamiento no están preparados para limpiar toda esa agua que finalmente va a alimentar a la ciudad de Iquitos, ¿no? Entonces empieza a dar estas situaciones en cadena y que terminan afectando a estas grandes poblaciones. Pero quiero Hugo, que pantagero mega oka antaweren si pamena ko pero quiero lo mega que me pintro amena heda pintro programa y yo ta quiero. Skama o cuanta antiri mega oka mega maro etene anta ni japa yeni kiara biodiversidad amazónica. Ay, satita, timaya tachiri anta tema. Saiga hedenta pema otimache o saiga perote kameta paye. Si hablamos del territorio o de la Amazonía como el cuerpo humano, pues los ríos son las venas de este cuerpo, ¿no? Y hay una frase bíblica que dice que en la sangre que fluye por las venas está la vida. Y eso se aplica exactamente para la Amazonía. La Amazonía vive por sus ríos. Había mencionado antes que los sedimentos que van fluyendo desde los Andes, desde esta interacción del agua con el territorio, que empieza a transportar estos sedimentos, estos pedacitos de Andes, empiezan a llevar con ellos, por ejemplo, nutrientes, ¿no? Si ese flujo no se da naturalmente, o si se interrumpe, por ejemplo, con una presa no estudiada adecuadamente, por ejemplo, una presa que muchas veces emplean para contener agua, porque son necesarias para agricultura, que son necesarias para producir energía, pero también hay que tener en consideración que no solamente estoy reteniendo agua, sino estoy reteniendo ese sedimento que permite nutrir el bosque. El bosque cada año está esperando que le llegue ese flujo de sedimentos con esos nutrientes para volver a crecer. Pero ¿qué pasa si yo interrumpo ese flujo de sedimentos? Entonces estoy dejándolo sin vida y lo estoy condenando cada vez a que se vaya deteriorando. ¿Qué pasa si yo lo contamino? Estoy contaminando la sangre, estoy contaminando ese flujo de vida que lleva vida y finalmente la Amazonía es lo que es por sus ríos. Yo corto el flujo de un río, corto las características del río, contamino un río y estoy condenando, estoy matando todo lo que viene por debajo, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo con tu desarrollo, pero un desarrollo que recoja esa realidad, que recoja ese conocimiento, esa vida que está en los ríos.
Paitama herramientas, esa titas cuando cota meca, antayetimeca, amena pero tacharo, oyotako pero tancharo limeca, amena coyetiro, maro eteni japa y en osega cotinta, maro eteni anta, cante remotas, anta ara de la selva. En la actualidad, la modernidad nos permite muchas herramientas que podríamos separarlas en dos grupos, ¿no? Las que son intrusivas, es decir, que necesito ingresar un instrumento al agua, y otras que son menos intrusivas o no intrusivas. Cuando hablo de no intrusivas, por ejemplo, disponemos de las imágenes de satélite, ¿no? Que cada vez tienen mayor resolución o dicho de otra manera, que son mucho más claritas y me permiten ver más. Entonces, si podemos ahora estudiar los ríos amazónicos a partir de los satélites, ¿no? De muchas características. Podemos estudiar, por ejemplo, el agua, la calidad del agua desde satélites y la interacción con el bosque también, ¿no? Porque el satélite puede distinguir qué es bosque, qué es agua, qué tipo de contaminantes incluso hay en el agua. Y hay otros trabajos que requieren estar en el mismo lugar. Por ejemplo, instalar un sistema automático para medir el nivel del río es muy importante para tomar cualquier decisión, saber si el río está subiendo o está bajando, cuándo está subiendo, cuándo está bajando. Y para eso sí, puedo instalar un instrumento o otro método que es poner una regla, y eso de alguna forma es interesante y se viene haciendo. Más temprano te comentaba que yo he tenido la oportunidad de servir en la Marina de Guerra por algún tiempo en un área técnica, el área de hidrografía. Y ahí debo reconocer que la Marina tiene el servicio de hidrografía que tiene más de 50 años haciendo investigaciones allá. Y, por ejemplo, se instalan estas reglas, van pintadas, y se le pide a un poblador que todos los días vaya y que vea en qué número está, ¿no? Que vea el nivel. Lo reporta o lo apunta en un cuaderno, y cuando se va a visitar se saca esta estadística para hacerlo de una manera más maestrosa. Se puede hacer de una manera automatizada también. ¿Qué más hacemos? Ponemos algunos instrumentos, algunas botellas para recolectar agua y de lo que he venido hablando, y sedimentos, ¿no? Y de repente voy a aprovechar el momento para decir, cuando uno ve el río, no solamente debe ver agua. El río es agua y sedimentos. Y estas partículas que están en el interior. Entonces, es como tomarle una radiografía al río cuando yo voy y saco el sedimento y puedo analizarlo, y puedo saber de dónde está viniendo el agua, si está contaminada, no está contaminada, tiene nutrientes, no tiene nutrientes. Puedo saber si es que tiene la cantidad suficiente de oxígeno para que vivan los peces, para que vivan diferentes especies, ¿no? Entonces, algunas cosas se pueden hacer desde el satélite, pero otras cosas es necesario viajar hasta allá. Viajar y ver, meter unas botellas para tomar muestras de agua y analizarlas. Y otros equipos importantes que se usan es aprovechar las ondas de sonido. Las ondas de sonido nos permiten ver la profundidad de los ríos, y a veces podemos verlas con mucho detalle y ver cómo son todas estas formas en el fondo, porque el río tiene unas onditas, tiene formas en el fondo, y eso también nos da a los investigadores nos da idea de cuánto sedimento está transportando, cuántos nutrientes están transportando, ¿no? Skama cuando cotiroñaca llama venta cotaita charori maro etene anta ora ikari pero taita quiero maro etene ara meca llama venta cotaita charo ejatita maro etene japa ye anta amazónicos puña canta etire ara corto puña este mediano plazo. Creo que tenemos que estar más presentes en Amazonía, ¿no? Tenemos que estar más presentes. Y en esta respuesta quiero involucrar tanto al Estado como a la sociedad en general. Tenemos que asumir un poco más esa responsabilidad, porque no todo el control lo hace el Estado. Creo que una medida importante es capacitar a las comunidades que están en la Amazonía para que ellos tengan la capacidad, tengan la oportunidad de ejercer esta vigilancia, que no tiene que ser, digamos, que no tiene que ser violenta, pero el saber que tal actividad está siendo nociva con la naturaleza o con el entorno, ¿no? Y poder alertar. Y sí, y de repente esto sí, directamente al Estado peruano, estar un poco más presente, ¿no? Estar un poco más presente en la Amazonía. Y como dije también más temprano, atender una situación
es un poco complejo. Yo creo que tiene que hacerse digamos, actividades un poco más transversales, ¿no? Tenemos que cuidar la tala, sí, definitivamente tenemos que atender los problemas de la tala y nuevamente insisto, principalmente mientras más cerca estén a las cabeceras, más importante es atenderlas porque si yo afecto la cabecera de un río donde están haciendo el río, termino afectando todo, ¿no? Pero picante que Hugo no pasó en Simantaruete porque capiche que te de caja programa que así añane. Muchísimas gracias, Hugo, por la información. Gracias, Cintia. Arriba no shaninka que makeri capiche que te Hugo y canta que irirorin no canta hete men no campina hete maro ni o tsimache ama venta cocharo anihata ai patista sai que na ana bitsteki. Arriba también iroñaca amenabajiro oca secuencia tan ashaninka como tú. Pishiyana nashaninkatika. Nakabe, Saikajeta Simi, Kametsa, Nopaita, Reina Maita, maestra del curso de Realidad Nacional de la Escuela Nacional Superior del Folclor José María Arguedas. Y soy tan ashaninka como tú porque enseño a amar y a convivir a mis estudiantes con la naturaleza y proteger el medio ambiente. Hatana. Pishiyana nashaninkatika. Pasón que reina. Cameta, pava, que na pistola contar que acá secuencia aquí tan ashaninka como tú. Arriba no shaninka, poya contaba en la cora que nos viajeta, pai. La carachama negra es un pez muy querido en la Amazonía peruana, ya que alimenta a miles de familias y forma parte de nuestra cultura. Pese a ello, hoy está en riesgo por la sobrepesca y la contaminación de los ríos. Para protegerla, el YAP desarrolla un paquete tecnológico de piscicultura que permite criarla en estanques, sin afectar las poblaciones silvestres. En solo 9 meses, una carachama negra puede llegar a 250 gramos, lista para el consumo. Todo ello gracias a un manejo sostenible y rentable para los productores amazónicos. Con este avance, el YAP impulsa la acuicultura sostenible, fortalece la seguridad alimentaria y protege una especie que es símbolo de nuestra Amazonía peruana. Apita bajerota programa ashi añane capchiquita de cao kivantachana Alicia Abanto, magíster en medio ambiente aisatzita yotako pero tirori gestión ambiental antiro. Opoñashta derecho de los pueblos indígenas. O que en guitataka, yetsko cuanda cote iroñaca, oka. Minería ilegal, anta inambitste quizá que tendamaro etene llorar pueblos indígenas. Kitaiteri, doctora Alicia. Kitaiteri, Cintia. Skamo cuando kota ka iroñaca oka meca, cantaiteri meca impacto ambientales a esa cita hará abishmoyetiri maro eteni meca añaya oka minería ilegal anta meca ni haki puñasta anta mishiki. ¿Y sabe que es inhábitos de países indígenas? Cintia, lo primero que quiero expresar de manera muy clara es que la minería ilegal, la minería aluvial, además, que se desarrolla en los ríos de la Amazonía, está prohibida por ley. Al estar prohibida por ley la minería en los ríos de la Amazonía, su realización es un delito. Por eso, además, vengo aquí a hablar de que esa minería ilegal que se desarrolla, por ejemplo, en los ríos de la Amazonía, debe ser erradicada, porque está
perjudicando de manera grave a los pueblos indígenas y también, desde luego, dañando de manera muy devastadora a la Amazonía. No solo los ríos, sino también las tierras y también, por ejemplo, la salud de las personas. Oma, pero picanda, querida doctora Alicia, cari, pero taita quiero anta, asai hejenta, acanta hetarauca, como pueblos indígenas. Como cuánta cosa iroñaca oca, contaminación, meca, por mercurio, a esa cita, pachine paye químicos, en la salud, o poñasta a esa titara seguridad, o aritens paye, irashmaro he tenido familias indígenas, que me charimaro he tenido paye, en sani que poñasta coya paye. La minería, sobre todo la minería vinculada a la extracción de oro en los ríos amazónicos, se desarrolla no solo con dragas que extraen los recursos del propio río y generan una remoción de las tierras y un perjuicio finalmente al cauce de los ríos, sino que también al momento de procesar ese material se usa el mercurio. Toneladas de mercurio han sido echadas en diversos ríos de la Amazonía y entonces esto genera una grave contaminación. De acuerdo a los recientes informes que se han conocido, más o menos 2 millones de personas están expuestas directamente a la contaminación por mercurio en la Amazonía. No solo en la Amazonía del Perú, sino también de los países alrededor, que son países amazónicos y que están también afectados. Entonces, esta afectación, esta contaminación por mercurio, ocurre de la siguiente manera. Una vez que el mercurio ingresa a los ríos, se convierte en metilmercurio y contamina a los peces. Los peces, luego, al ser consumidos por las personas, transmiten esa afectación a las personas. Por ejemplo, si este metilmercurio es consumido por madres gestantes, pueden transmitir esa afectación al feto. En niños pequeños, el metilmercurio es especialmente peligroso porque puede generar enfermedades que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, neurológico. También en el resto de personas expuestas de manera permanente pueden generar enfermedades renales. Y hay que tener en cuenta que el pescado es una parte muy importante de la alimentación de los pueblos indígenas. Entonces, por eso es que se tiene que eliminar la utilización del mercurio en las actividades mineras y, desde luego, se tiene que combatir hasta eliminar la realización de la minería en los cauces y en los ríos amazónicos. Porque esta afectación, como lo he mencionado, afecta de manera continua a la población que está viviendo alrededor de los ríos amazónicos. Entonces, es muy importante que se tomen acciones mucho más efectivas de lo que se viene haciendo ahora, porque la población en verdad está sufriendo graves efectos, no solamente por la destrucción de las tierras, de los bosques y de la afectación de los alimentos. Prácticamente hay una carencia de alimentos seguros en las zonas donde hay contaminación y por tanto también un aumento de las enfermedades. En un país donde hay serias deficiencias con relación a los servicios de salud que están en los territorios, esto prácticamente condena a la población a una situación muy adversa y inaceptable para una sociedad que debe más bien proteger a las personas. Más picante, querida doctora Alicia. Como cuánta cotidiana acá, minería ilegal, antameca, y sé que ya está inambitste que payeni, y achiripaika, a esa tita,
cantara yameheitari poñashta. Isaika beta kameta iridori anta inampits de kipaye, maro eteni yoka atiri anta añako takero meko kaikari pero taeta kero isaiki inampits de ki. La minería ilegal también está generando muchos problemas de inseguridad, de aumento de la violencia, porque, por ejemplo, en los territorios indígenas ha aumentado las agresiones directas contra líderes indígenas, contra lideresas. En la Amazonía, por ejemplo, hay defensores y defensoras de las tierras, del ambiente, que han sido asesinados, que en el día a día viven amenazados. Y no solamente es un problema que afecta a los líderes y lideresas indígenas en su seguridad y en su vida, sino también afecta a las comunidades, porque hoy en día hay comunidades indígenas que más bien están viviendo un mayor miedo y temor frente al aumento de el narcotráfico, del aumento de la minería ilegal, porque la inseguridad para las poblaciones locales se ha incrementado. Entonces, las personas, en este caso, que viven en esas comunidades indígenas afectadas, tienen que ser más bien protegidas por las autoridades, pero todo el país, en verdad, tiene que tener esa conciencia de que se necesita hacer actividades mucho más efectivas para proteger a las personas que están viviendo en las comunidades. Piyota ko takero ka panchiro ko anta weiren sí tema anta comunidades indígenas hay satsita skama o cuando ko ta piñaya takrimek abishmo tsitorikari pero tansi e hatsita abishmo tiriri y canta heitara y saik heitsinda iroripaye. Bueno, las comunidades indígenas han tenido que tomar medidas de legítima defensa para protegerse de este aumento de vulneraciones a sus derechos. Entonces, pero esto no es fácil, porque, por ejemplo, algunas comunidades están realmente atrapadas y no tienen mucho margen también para poder hacer una acción fuerte de autodefensa. Allí, por ejemplo, donde el territorio está tomado más bien por organizaciones criminales que imponen una autoridad a punta de miedo, es mucho más difícil. No obstante, el aumento de toda esta inseguridad para las comunidades, hay algunas organizaciones que, por ejemplo, están organizando visitas de inspección, están buscando permanentemente que se conozca cuál es la afectación que están desarrollando. Hay algunas organizaciones indígenas que desde luego mantienen una labor activa de denuncia contra las actividades de minería ilegal, ¿no? Se han organizado también no solo los propios líderes y lideresas como defensores ambientales, sino también como una suerte de mecanismos de guardianías o de guardias indígenas en algunos territorios. Pero estas acciones que se realizan en la comunidad, que son de autodefensa, no están exentas de riesgo. Entonces, sí hay un esfuerzo de los líderes y lideresas de defenderse, pero ciertamente ante esas acciones de defensa es que han surgido también los ataques contra ellos. Por eso es que la comunidad internacional y la comunidad nacional tiene que ser más consciente de la defensa que se necesita garantizar hacia los líderes y lideresas de las comunidades indígenas o de las federaciones y de las organizaciones indígenas en general. Porque defender el territorio, defender la Amazonía, defender los derechos de la comunidad no es una labor fácil, es una labor riesgosa. Y por tanto también es una labor que necesita todo el acompañamiento estatal y también el apoyo de la comunidad internacional. Sí, quisiera destacar el rol que tienen los líderes y lideresas indígenas. Y también quisiera en verdad invitar a todas las personas, a todas las personas que además
tienen un compromiso con el desarrollo de nuestro país. El desarrollo del Perú tiene que tener un enfoque de protección de derechos de las personas. No es posible garantizar el desarrollo de un país sin centrarse en qué es lo que le está pasando a las personas en sus territorios. Entonces, esa es la invitación a que en verdad hagamos más por proteger a los pueblos indígenas y especialmente también por proteger a la Amazonía. Muchas gracias. Pasonki, doctora Alicia. Pasonki, Cintia, muchas gracias por esta entrevista. No shaninka, akema quiero capchequitaiteca doctora Alicia Abanto. Aita paque, me caro capayeni, añaya taquiri ashaninki, cobriantero meca, kakari, pero tansi. Tema anijate que arisaki etziri, abaya taliaroca que meta chalishma paye. Aribe? No pasó en Itanajerota, Municipalidad Santiago de Surco, Puñasta Parque Ecológico, Voces por el Clima. Aba que camita. Antero mega grabación, así programa, así añane. Voy a también con la que no pida jeta, pues. Aprendiendo a Shaninga. Hay otro ñane a Shaninga. Abeja. Yarato. Abeja. Yarato. Árbol. Hinchato. Árbol. Hinchato. Amenaza. Asarianzi. Amenaza. Asarianzi. Conservación. Amaventacotanzi. Conservación. Amaventacotanzi. Miel. Pizzi. Miel. Pizzi. Aprendiendo a Shaninga. Hay otro ñane a Shaninga. Iroñaca, ayota coteri, es que canta coteri iroñaca, yara to paye nativas. Tema, zimaya tatsiri anta naturaleza, que otzimache ama venta cochari. Arika ama venta cochari, ama venta coyetachari, tema, yaña antari. Aisa tzita zimaya tatsiri anta mishiki. Rosa Vázquez, doctora en biología, química. Ayota cotancharo, tamech iroñaca, amenabagroca nota. La Amazonía alberga un tesoro diminuto, pero decisivo. Más de 300 especies de abejas sin aguijón, nativas y esenciales para mantener vivo el bosque. Son responsables de la polinización de plantas medicinales, frutales y árboles que sostienen la biodiversidad de toda la región. Las abejas sin aguijón son las abejas más antiguas de nuestro planeta. Tienen más de 65 millones de años de antigüedad, por lo cual han coevolucionado con las plantas y son polinizadores más efectivos de la flora nativa y local de nuestras tierras. Se encuentran a lo largo de todos los trópicos y son importantes no solo para la regeneración de ecosistemas, sino también que hacen una miel considerada muy medicinal en culturas tradicionales, y también estas abejas juegan un rol muy importante en los saberes ancestrales. Las abejas sin aguijón anidan en su mayoría dentro de troncos de árboles. Es decir, si se corta un árbol, se mata la colmena. Entonces, mantener los bosques vivos para poder mantener a las abejas vivas es vital. Sin bosque no hay abejas, sin abejas no hay bosque. Estas abejas sin aguijón polinizan más del 80% de la flora en la Amazonía, incluyendo cultivos que son vitales para los ciclos de comida en nuestro mundo, como el café, la palta, los arándanos. Entonces,
para mantener nuestras cadenas alimenticias sanas, seguras y fuertes, para darle vida a nuestros bosques, lo cual ayuda también a mejorar la calidad del suelo y del aire también. Es vital que protejamos a las abejas sin aguijón. Rosa fundó Amazon Research Internacional para unir ciencia y saber ancestral, investigar desde la selva, democratizar el conocimiento y abrir puertas a líderes indígenas que guardan saberes científicos de generaciones. Así nació una organización que convirtió ese sueño en acción. Realizamos el primer estudio químico de las mieles medicinales y con este estudio muy preliminar al inicio ya pudimos ver cientos de moléculas químicas de origen nativo que se encuentran dentro de estas mieles, que son conocidas por tener propiedades biológicas. ¿Qué quiere decir? Que encontramos una base científica para lo que oíamos y documentamos, que decían las comunidades, que se usa la miel para tratar infecciones respiratorias, inflamaciones, cortes. Ellos lo usan también incluso para la catarata y la infertilidad. Y con estos estudios preliminares encontramos una base muy fuerte que apoya muchas de estas observaciones que ellos llevan haciendo. Estamos muy contentos de seguir empujando estos estudios y más bien ahora ampliarlos. Aprendimos de nuestros colegas Ashaninka, de la Reserva Comunal Ashaninka y el grupo Eco Ashaninka, que ellos dentro de su cosmovisión no cortaban un árbol para extraer la colmena, sino que hacían un pequeño hueco para extraer la colmena, dejando así intacto el árbol. Entonces este método llevamos promoviéndolo junto al resto de comunidades de otras culturas que también quieren criar a las abejas sin aguijón y restaurar sus hábitats con estos polinizadores para que se pueda empezar una crianza sin afectar los árboles. En el Perú, cada fragmento de selva que se pierde arrastra también a las abejas nativas que la sostienen. Cuando sus colmenas desaparecen, no solo se apaga parte del bosque, se debilita la vida, la medicina y el futuro de nuestra Amazonía. Las amenazas son múltiples. Está la deforestación, que tala árboles que son críticos para la anidación de estas abejas. Está el cambio climático, que hace la temperatura mucho más caliente, los climas mucho más fluctuantes. También están los pesticidas y la competencia de especie. Por ejemplo, al saber en qué árboles están anidando, podemos generar un tipo de protocolo que ayude a no solo mayor observación y prevenir la tala de esos árboles, sino también la restauración y la reforestación de estos árboles que ayudan a aumentar la población nativa de los polinizadores. En medio de los retos que enfrenta la Amazonía, también emergen historias de cuidado silencioso. Esfuerzos que no siempre vemos, pero que sostienen la vida del bosque y de quienes dependen de él. Les diría que se informen más. Hay muchos videos, notas que han salido acerca de nuestro trabajo, donde se muestra más de los pueblos que trabajan con estas hermosas abejas, de cómo se están restaurando los hábitats, la importancia de la miel y las abejas en la cultura y en la medicina tradicional. Y así también existen muchos otros colegas y peruanos a lo largo de diferentes regiones que están haciendo un increíble trabajo para restaurar estas abejas dentro de sus comunidades, sus ecosistemas. Así que también les diría a la población, apoyen comprando productos nativos directamente a los pobladores, a los productores, para así poder seguir no solo sumando su economía sostenible, sino a esta restauración y protección de las abejas nativas sin aguijón y de sus hábitats peruanos. Las abejas nativas sostienen más que un ecosistema, sostienen nuestra propia continuidad. Cuidarlas hoy es asegurar que nuestro planeta siga vivo mañana. Noveta Taro, doctora Rosa Vázquez Maro, tiene equipo de investigadores, antacromeco ka, antawerensi, ama venta kotari, meca yara topaye nativas. No Ashaninka, ariobera ako tapakan idunyaka programa ashi anyane anyaba kahya pashnik semana. Ero kapayeni, pikoa hate, pamena coordinar las redes sociales, Facebook,
Instagram, puñasta YouTube. Pisanginate más o correo de programa. Arime no shanika añaba kaya pashnik sebana. Nos atabajeta. Hatana.